Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la operacionalización de variables. La operacionalización de variables es un proceso muy importante que hacemos tanto en investigación cualitativa como cuantitativa y está relacionado con el proceso de medición. Algunas veces en el proceso de investigación cualitativa no se considera necesaria. Sin embargo, en la universidad, como solemos hacer una investigación bastante organizada, siempre tratamos de operacionalizar. En la investigación cuantitativa, la operacionalización de variables es absolutamente imprescindible, porque es lo que nos relaciona los conceptos abstractos con las mediciones concretas. Vamos a compartir pantalla para comenzar a entender cómo funciona el proceso. Entonces, lo primero que decimos en este caso es definir lo que es medir y la medición. Medir es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de los objetos o eventos de acuerdo con reglas. Es decir, nosotros nos aproximamos a un objeto o evento de la naturaleza o de la vida, lo observamos, las actitudes, por ejemplo, ¿no? Y les asignamos reglas para poder medirlas. Medimos a las personas en sí mismas, por ejemplo, también. Entonces las clasificamos en hombre o mujer para poder medirlas. Y entonces ya cuando comenzamos a clasificarlas, de alguna manera estamos midiéndolas, les estamos asignando un símbolo, algo que las representa, en este caso su sexo, que es lo más elemental. La medición es el proceso a través del cual medimos, es decir, que vincula estos conceptos abstractos con indicadores empíricos. De nuevo, hombre, mujer, entonces las mujeres tienen ovarios y los hombres y las mujeres tienen una forma física determinada y los hombres tienen otra. Y entonces así los clasificamos. Tomamos estos conceptos abstractos con indicadores empíricos y vemos que viene una mujer concreta y que esa mujer concreta tiene cuerpo de mujer, tiene pechos, tiene una forma X y decimos que es mujer y cuando viene un hombre decimos que es hombre. También se define medir como la función de establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Por ejemplo, lo mismo, decimos que una silla es un objeto para sentarse y luego vemos distintos modelos de sillas y nos sentamos en ellas. Es muy importante aquí la definición del concepto, porque nosotros podríamos decir que una silla es algo con cuatro patas y entonces correspondería también con una mesa. Y no, cuando decimos que la silla es un objeto que sirve para sentarse, entonces vemos que hay sillas de tres patas o de una sola pata, como las diseñadas en algún momento, ¿no? Y entonces corresponde el concepto con el objeto. Nosotros damos esa correspondencia, porque lo que está definiendo al concepto es que sirve para sentarse, no la cantidad de patas que tiene. Además, para lograr medir y hacer corresponder ese mundo real con ese mundo conceptual, nosotros tenemos que tipificar, etiquetar, clasificar las distintas modalidades en las que se presenta eso que vamos a investigar, sea un suceso, un objeto, una persona, una situación o etcétera. La operacionalización de variables es la forma en la que acercamos ese mundo conceptual ideal al mundo real. Vamos a comenzar hoy haciendo un ejemplo con un concepto básico de marketing, que es la imagen de marca. Y la imagen de marca es la forma en la que el consumidor percibe la identidad de tu marca. Para esto hay que saber lo que es la identidad. Y la identidad es la forma en la que queremos transmitir la marca. Es decir, la forma en la que queremos que el consumidor perciba la marca. Aquí vamos a operacionalizar un concepto abstracto que es la imagen de marca de la tableta de chocolate El Rey sin azúcar. Entonces, para nosotros, el primer concepto abstracto que nos va a definir es la forma en la cual nosotros queremos que el consumidor perciba a la tableta de chocolate El Rey sin azúcar. Entonces, una vez en la que nosotros decimos que la imagen de marca de la tableta de chocolate El Rey sin azúcar es la forma en la que queremos que el consumidor la perciba, comenzamos a identificar distintas variables que nos puedan permitir observar la forma en la que queremos que el consumidor perciba la marca. La primera variable que identificamos es la variable llamada marca paraguas. Fíjense que estamos creando nosotros las variables de ese concepto abstracto que es la forma en la que queremos que la tableta de chocolate El Rey sin azúcar sea percibido. Entonces, cuando nosotros decimos eso, decimos que El Rey es la marca del producto que acoge bajo su ala a varios productos con el chocolate como ingrediente principal. Entonces, esto es lo primero con lo que estamos trabajando. La definición de esa marca paraguas, que es la primera dimensión que vamos a estudiar de la variable. Las variables, según sean más complejas, pueden dividirse en dimensiones, indicadores, subdimensiones. Estas variables que vamos a estudiar hoy son relativamente complejas y por eso tienen distintas dimensiones e indicadores. Entonces ya esta marca paraguas o la imagen que de por sí tiene ya la marca que ya existe, está conformada, esta variable, por dos dimensiones, que son la reputación de marca y el posicionamiento de marca. Fíjense que así como yo definí marca paraguas como la marca del producto que acoge bajo su ala a varios productos de chocolate,
que tienen el chocolate como ingrediente principal, yo tengo que definir también las dimensiones. Entonces, reputación de marca es la imagen que tiene el consumidor de la marca de Chocolate El Rey en función de la relación precio-calidad. No es lo que la gente piensa de Chocolate El Rey en general, no. La reputación de marca es lo que la gente piensa de la relación precio-calidad de Chocolate El Rey. Y ya estoy definiendo mucho más claramente esa dimensión de reputación de marca de la variable marca paraguas. Y luego la siguiente variable que yo estoy, la siguiente dimensión que yo estoy estudiando de la variable marca paraguas es el posicionamiento de la marca Chocolate El Rey, que es el lugar que ocupa la marca Chocolate El Rey en la mente del consumidor según las estrategias de posicionamiento utilizadas por Chocolate El Rey. No el lugar que ocupa en la mente del consumidor en general, porque esto sería muy abstracto y cómo lo vamos a medir, sino el lugar que ocupa en la mente del consumidor según las estrategias de posicionamiento que ha usado el Rey. Es decir, vamos a ver si el Rey está posicionado como marca general de chocolates, como él quiere posicionarse. Entonces, vamos a la reputación de marca y sigamos operacionalizando. Luego de que nosotros describimos la dimensión, que es la imagen que tiene el consumidor de la marca, en función de la relación precio-calidad, vamos entonces a buscar cómo medimos esa dimensión. Y la vamos a medir a través de la calidad percibida. ¿Qué es la calidad percibida? La calidad que los consumidores atribuyen a la marca El Rey. Primera pregunta. ¿Cuál es la calidad percibida? La calidad que el consumidor atribuye a la marca El Rey en general. ¿Cuál es el lugar de mercado que ocupa la marca? El segmento de mercado, que forma parte también de la reputación de la marca, según nuestra definición. Es decir, está en el segmento premium del mercado, está en el segmento medium del mercado o está en el segmento bajo del mercado. Y luego el precio percibido, que no es si la gente percibe el producto como barato o caro, no. Es si la gente percibe el producto como apropiado a su calidad. Porque de pronto la gente te dice, chocolate El Rey es un chocolate caro, pero ese es un precio apropiado a la calidad, porque los chocolates de ese segmento o de esa calidad son caros, tienen ese precio, ¿no? Entonces, el precio percibido del producto, si el producto, lo que fíjense que aquí es claramente, vemos claramente en el indicador ya en cada caso lo que vamos a preguntar. Porque aquí la pregunta sería si el precio del producto es percibido como justo o apropiado a la calidad. Y yo redactaré una pregunta que me diga eso. Y luego, cuando veo la calidad percibida, es si la calidad atribuida es alta o baja. Y el segmento que ocupa el producto del mercado también es una pregunta concreta. Entonces ya aquí estamos comenzando a tomar este concepto abstracto y viendo cómo lo vamos a medir a través de preguntas concretas que nos indican, por eso se llama indicadores, esa dimensión de la variable. La siguiente dimensión de la variable es la dimensión posicionamiento de marca. Y entonces el posicionamiento de marca es el lugar que ocupa el Rey en la mente del consumidor. Y el posicionamiento de marca está ya condicionado primero con la estética de la marca. La gente considera que tiene una buena estética, que parece que es la estética apropiada para una marca de chocolates premium. Entonces mediré la estética percibida por los consumidores. Luego el país de origen, porque el chocolate del Rey ha utilizado la estrategia de posicionamiento de país de origen. Se vende como un chocolate de cacao venezolano, que es uno de los mejores del mundo. Entonces hoy voy a ver si los consumidores consideran que Chocolate El Rey es un producto de calidad debido a su origen venezolano. Y por último, el nombre de la marca. Si los consumidores consideran que ya el nombre del Rey es garantía de calidad de un chocolate. Entonces fíjense que la variable marca paraguas la operacionalicé en reputación de marca y posicionamiento de marca. Y ambas cosas las operacionalicé a su vez consiguiendo indicadores que me permitieran medirlas. Esto, muchachos, es el proceso de operacionalización. Pero resulta que esta es una variable muy compleja, porque la variable imagen de marca no es una variable sencilla. Entonces, además de incluir a la marca, el hecho de que la marca forme parte de que el chocolate, además de incluir la imagen de la tableta de chocolate El Rey sin azúcar, el hecho de leche sin azúcar, que es el producto chocolate El Rey de leche sin azúcar, el hecho de que tenga una marca paraguas, que es el Rey, que tiene otros productos de chocolate, la imagen de esta tableta de chocolate también se verá incluido por otros elementos, como por ejemplo su empaque. El empaque es fundamental a la hora de medir un producto comestible. Entonces, en el caso del empaque, yo vuelvo a operacionalizar el empaque en varias dimensiones. Tengo una primera dimensión, que es el agrado, que podría ser un indicador en sí mismo si esta variable no fuera concreta, tan compleja, perdón. Y luego yo repito el agrado con el agrado. Y le pregunto al consumidor si él identifica el empaque. Denme un minuto, que estoy teniendo una llamada. Denme un minuto, muchachos. Un minutito. Estoy otra vez, muchachos, para continuar. Entonces continuamos con la operacionalización. Entonces en este caso el agrado se mide como agrado, si al consumidor le interesa o no.
El segundo elemento o la segunda dimensión que yo voy a estudiar es la diferenciación. Es decir, yo necesito saber si un empaque de un chocolate sin azúcar se diferencia de otros empaques de otro chocolate sin azúcar. Ya va, muchachos, que no estoy compartiendo pantalla. No me había dado cuenta. Vale. Ya estoy compartiendo la pantalla. Necesito saber si un empaque de un chocolate sin azúcar se diferencia de otros. ¿Cómo lo voy a saber? A partir de la identificación percibida, es decir, si el consumidor cuando ve la tableta identifica que efectivamente es un chocolate sin azúcar, y luego de la diferenciación percibida. Si el consumidor diferencia el chocolate sin azúcar El Rey de las otras marcas de chocolate sin azúcar, como por ejemplo el chocolate sin azúcar Cron o San Maurice, ¿no? Entonces luego, finalmente, después de estos dos elementos que yo evalúo en el empaque, que son el agrado y la diferenciación, tengo la última variable, o no la última, la penúltima variable de este concepto complejo que es la imagen de marca que yo estoy operacionalizando, que son los atributos organolépticos. Los atributos organolépticos es aquello que yo percibo con mis sentidos y se usan generalmente cuando trabajamos con productos comestibles, ¿no? Entonces el primero es el sabor. Pero el sabor, o sea, no es te gusta y ya, es el agrado, porque bueno, sí, que te agrade más o menos lo podemos medir, sino es el sabor indicando a cómo debe ser el sabor del chocolate de leche. Entonces, cuando yo defino sabor, el sabor es la evaluación de la intensidad, el dulzor y la leche en el chocolate. Entonces, la intensidad percibida es el primer indicador que yo creo y pregunto qué tan intenso es el sabor del cacao del chocolate, y yo podría aquí desarrollar una pregunta como del 1 al 10, qué tan intenso es el sabor del cacao de este chocolate. Y luego el dulzor percibido, del 1 al 10 cuán dulce es el chocolate. Un chocolate de leche no debería ser tan intenso a cacao, pero tampoco debería ser tan bajo, debería estar en un punto medio. Eso me permite ver si el chocolate cumple con lo que debe cumplir un chocolate de leche. Y bueno, el dulzor igual, el chocolate de leche debe ser bastante dulce. La persistencia en boca es otro elemento importante a la hora de evaluar un chocolate. Cuánto tiempo permanece el sabor en el paladar. Después de que te lo comes te queda ese gustico, ¿no? Entonces hay duración en el paladar, duración percibida en el paladar. Fíjense que persistencia es una dimensión que se llama persistencia, se define cuánto tiempo permanece en el paladar, y el indicador es la duración en el paladar en sí mismo. Fíjense que el indicador siempre es medible. La mezcla, cuán apropiada es la combinación de leche con chocolate, y entonces allí el indicador es el equilibrio percibido entre la leche y el chocolate. La textura, la percepción de las partículas, y ya la textura tiene dos indicadores y no uno solo. La sedosidad percibida, que es la forma en la que el chocolate funde o se derrite dentro de la boca. Se supone que el chocolate debe fundir o derretirse lentamente y tener una textura como aterciopelada. Y la oleosidad percibida, que es si se siente la grasa en el chocolate. Cuando se siente la grasa es malo. Y estos dos elementos conforman la textura. Entonces, fíjense que ya aquí me faltaría, porque bueno, faltó, cuando hicimos la operacionalización no lo recordamos, y ahí nos damos cuenta del olor. El olor del chocolate y la intensidad en la que se percibe el cacao en el olor, o la leche en el olor, también es importante, el equilibrio, ¿no? Luego de los atributos organolépticos, nosotros pasamos entonces a evaluar los atributos de personalidad, y ya con esto cerraríamos esta forma en la que nosotros estamos operacionalizando la imagen de marca de Chocolate El Rey, que como la imagen de marca es como quiere el producto ser percibido, y queremos saber si efectivamente se percibe como queremos que sea percibido, nosotros le queremos dar al chocolate una personalidad, y en esa personalidad nosotros decimos que queremos que el chocolate sea ligero, amigable y exquisito. Entonces, es ligero. ¿Cuándo es un chocolate percibido como ligero? Cuando se percibe que tiene un aporte calórico bajo, que no va a engordar, que va a ser light. ¿Cuándo es amigable? Cuando se percibe que es apto para todo público. El chocolate muy oscuro no le gusta a todo el mundo, mientras que el chocolate de leche suele gustar a todo el mundo. Entonces será más amigable en la medida que se perciba que es apto para todo público. Y es exquisito porque es un producto top dentro de los chocolates de leche sin azúcar. Entonces se dan cuenta que a partir de todo esto nosotros les voy a mostrar el empaque para que vean lo que estábamos evaluando cuando hablamos de diferenciación. ¿Ven? Aquí está el empaque del chocolate de leche El Rey sin azúcar. Entonces queremos, cuando vamos a evaluar este producto, es el producto. Fíjense que abajo la imagen del chocolate derritiendo se nos lleva a pensar en la forma en la que funde en boca. Todo lo que tiene el producto está relacionado con. Hemos operacionalizado la variable. Hemos convertido este concepto abstracto, como es la imagen de marca, en algo medible, porque le dimos un montón de indicadores que podemos medir. Una vez que tenemos eso, que operacionalizamos, entonces decidimos cómo medir. Y a la hora de decidir cómo medir en el proceso de investigación cuantitativo, debemos escoger un nivel de medición, porque hay distintos niveles de medición que permiten diferentes tratamientos estadísticos. Ahora vamos a ver cuáles son esos niveles de medición. El primer nivel de medición al que hacemos referencia es el nivel de medición nominal.
Cada uno de estos niveles de medición además tiene formas de hacer preguntas de encuesta o de cuestionar al individuo o de cuestionar a la observación cuando vamos a observar. Entonces, en este nivel de medición nominal, que es el primer nivel de medición con el que trabajamos, lo que hacemos es clasificar. Y el tratamiento estadístico que damos es un tratamiento estadístico clasificatorio, cuadros de frecuencias, porcentajes y correlaciones, generalmente, ¿no? En correlaciones cualitativas. Generalmente se utiliza para este nivel nominal, se utiliza para variables cualitativas que no se pueden medir. Por ejemplo, volvemos a usar el ejemplo del sexo femenino y masculino. No lo puedo medir, solo clasificarlo. Y tiene una función clasificatoria. Entonces yo digo que estoy hablando del sexo femenino o masculino, y esto sería una variable dicotómica, que es una de las escalas utilizadas en el nivel nominal. De nuevo, vamos a hablar de niveles de medición y sus escalas. Vamos a poner algunos ejemplos de escalas. Nivel de medición nominal, escala dicotómica, hay únicamente dos opciones. ¿Comería usted este producto, sí o no? Escalas politómicas, hay muchas opciones. Un ejemplo perfecto de las escalas politómicas es el estado civil, soltero, casado, divorciado, en concubinato o viudo. Otra cosa importante es que en el nivel nominal nosotros debemos clasificar a la variable, siempre para poder medirla, en clases que son excluyentes, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Son colectivamente exhaustivas porque esas clases definen en total al conjunto de la población. Por ejemplo, sexo. Bueno, o es masculino o es femenino. Entonces, esas dos clases me definen al total del conjunto de la población. Que hay unas excepciones que se llaman hermafroditas, las ignoramos, porque no son estadísticamente representativas. Son clases mutuamente excluyentes, usted no puede ser femenino y masculino a la vez, y son colectivamente exhaustivas porque en toda la población usted va a ser lo uno o lo otro. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el estado civil. Usted no puede ser soltero, casado, divorciado, en concubinato o viudo al mismo tiempo. No puede ser dos de ellas a la vez, pero entre todas ellas definen el estado civil del total de la población porque usted es alguna de ellas seguro. En alguna de estas categorías seguro se encuentra. Entonces todas las personas conseguirán una categoría en la cual ubicarse, que excluirá a las demás categorías. Por eso es colectivamente exhaustivo, en total define al total de la categoría y mutuamente excluyente. El nivel ordinal de medición. En el nivel ordinal de medición ya yo asigno un número a las variables, pero estos números lo que me hacen es clasificarlas en orden. Asigno un orden, pero no les estoy asignando un número en sí mismo, es decir, no las estoy midiendo. Al clasificar ese orden, yo puedo saber qué va primero y qué va después en la variable, pero no puedo saber en qué medida se diferencia o qué diferenciación hay entre un número y el siguiente. Por ejemplo, las escalas de preferencia. Ah, bueno, ya va. El tratamiento estadístico que le damos a las variables de nivel ordinal son las frecuencias, porcentajes, percentiles, medianas, correlaciones o ANOVA. No tratamos, fíjense que lo que no tratamos aquí es el promedio, que no lo podemos tratar. Entonces, en una escala de preferencia yo digo, ordene los siguientes chocolates de leche sin azúcar en función de su preferencia. Savoy, Crown, San Maurice, el Rey. Entonces, por ejemplo, mi favorito es el Rey. Y yo pongo al Rey primero y después pongo al chocolate San Maurice. Pero resulta que el Rey me gusta 5 veces más que el San Maurice. Y luego el Savoy, que es el que le sigue al San Maurice, únicamente me gusta 2 veces más. Entonces, la diferencia entre el Rey y San Maurice y entre San Maurice y Savoy no es igual. Y además de no ser igual, yo no puedo saber cuál es. Entonces, justamente por eso esta variable es ordinal y ese es su nivel de medición. Eso es lo que define el nivel de medición. Luego está otro tipo de escala de nivel ordinal, que son las combinaciones pareadas, que te dicen, indique que chocolate de leche sin azúcar es más dulce, utilizando 1 para escoger Cron y 0 para escoger el Rey. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría comparar al Rey con Cron, luego compararlo con Savoy y luego compararlo con San Maurice y compararlo con cada uno individualmente en función de esta escala que va de 0 a 1. Otra escala normalmente utilizada son las escalas de Likert. En las escalas de Likert nosotros decimos qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación y entonces vamos de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. ¿Qué pasa? Que yo no sé la diferencia real entre totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, o entre en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, porque son diferencias cualitativas, no se les asignan números. Como no sé la diferencia real entre las partes de las escalas, esta escala es una escala que sigue siendo ordinal. Luego las preguntas son preguntas tipo el chocolate, el Rey de leche sin azúcar es mantecoso, se derrite en la boca con sedosidad. Por ejemplo, aquí estoy midiendo textura, ¿ven? En estas dos preguntas. El chocolate del Rey de leche sin azúcar tiene un sabor equilibrado entre el dulzor y el cacao. Aquí estoy midiendo el dulzor. El chocolate del Rey de leche sin azúcar tiene un sabor a cacao intenso. Aquí estoy midiendo intensidad. Y las personas podrían ubicarse en cualquiera de estas categorías, de forma ordinal. Las escalas de Likert también se trabajan de forma del siguiente nivel de medición que viene, que es el nivel de medición de intervalo.
¿Cómo se trabajan así? Asignándoles números. Entonces, cuando les asignamos números, le decimos a la gente que evalúe qué tan de acuerdo está con esta afirmación del 1 al 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo. Como entre 1 y 2, y 2 y 3, y 3 y 4, y 4 y 5, sí hay siempre la misma diferencia, entonces allí sí podemos establecer un promedio. Y de hecho lo hacemos transformando la escala de Likert a escala tipo Likert de esta manera, cuando asignamos números. En el nivel de medición de intervalo, además del orden o jerarquía de las variables, las etiquetas o números constitutivos establecen intervalos iguales a la medición. Es decir, las distancias de la categoría son las mismas en toda la escala, como les acabo de explicar, de 1 a 2 hay la misma distancia que de 2 a 3 y que de 3 a 4. La medición en la escala de intervalos se basa en suponer que se puede conocer exactamente la diferencia de dos objetos medidos según esta escala. Por ejemplo, la diferencia entre los valores 4 y 5 será la misma que entre los valores 1 y 2. A esta escala de medición le podemos aplicar todos los tratamientos estadísticos. Rango, media, desviación estándar, ANOVA, todos los estadísticos de tendencia central, además de las otras. Regresión, factorización, todos. Es la escala más completa. Bueno, no es la más completa, pero es la que más nos permite medir. Luego hay una más completa que viene después. Ejemplos de preguntas de esta escala, que hay muchísimas escalas de nivel de intervalo, serían las de proporción continua, en donde yo tengo dos extremos y tengo una línea continua, yo me paro en algún lugar de la línea. Como todas estas líneas miden lo mismo, deberían medir lo mismo, entonces el lugar de la línea en el que me paro es exacto y puedo diferenciarlo. Y cada uno de los puntos de la línea mide lo mismo al lado de la otra. Entonces digo, ¿cómo calificaría usted el sabor del chocolate del Rey de leche sin azúcar? Dulce, amargo, suave, intenso, fugaz en boca, duradero en boca, equilibrado, desequilibrado. Fíjense que sigo midiendo y estas son preguntas que se corresponden a los indicadores que observamos arriba. Escala de diferencial semántico. ¿Cómo calificaría usted el sabor del chocolate del Rey de leche sin azúcar? Bueno, el diferencial semántico es igual al anterior, pero en lugar de tener una línea tengo números del 1 al 8. Entonces dulce sería 1 y amargo 8. Y la gente aquí se para en algún lugar en la mitad. Cuando hacemos escalas nos preguntamos algo. ¿Es lícito o correcto tener un nivel central en la escala? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase presencial. Es decir, podemos escalar, por ejemplo, en lugar de tener aquí del 1 al 8, tener del 1 al 7 y que el 3 sea un punto medio que significa ni dulce ni amargo, que estoy justo en la mitad. Eso lo vamos a discutir en clase. Y luego está la escala de Staple, que es otro tipo de escala en la cual yo pongo, digo sedosa y le doy, en este caso esto lo utilizo para crear algún tipo de fórmulas como la escala que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? La clase pasada trabajaban una escala de Staple. La escala que vimos en planteamiento del problema que se utiliza para la fórmula, en donde yo le asigno a cada uno de los atributos un valor de -3 a +3, eso es una escala de Staple. Aquí creamos una escala de Staple en donde decimos cómo calificaría usted la textura de chocolate el Rey de leche sin azúcar, sedosa, -1, -2 de sedosa, es decir, que no es nada sedosa, o 1, 2, 3, 4, 5, es un poco sedosa, más o menos sedosa, muy sedosa. Ligera, lo mismo. Y este es otro ejemplo de escalas comúnmente utilizadas en la medición de nivel de intervalo. Hay muchas otras escalas y ustedes podrán conseguirlos en el libro de investigación de mercado que yo les indiqué y en muchos otros libros de investigación de mercado. Aquí vemos estas pocas como ejemplo en la clase, pero ustedes deberían estudiar más. Evidentemente, en los exámenes yo preguntaré las que hemos visto, no otras, por si acaso, pero ustedes deberían estudiar muchas de las que existen, o por lo menos todas las que están en el libro. El nivel de medición de razón luego, en el nivel de medición de razón se incluyen todos los elementos anteriormente expuestos, es decir, mide todo lo demás, pero mide una cosa adicional que estas otras escalas no miden, que es que como ya yo no voy a evaluar la variable en función del lugar donde se encuentra, es decir, a lo largo de una escala, voy a dar la posibilidad de que exista el cero absoluto. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted cuántos hijos tiene, usted puede tener 0 hijos porque no tiene ninguno. Entonces, en este caso, ya no estoy evaluando del 1 al 10, ¿verdad? Sino que estoy evaluando con la posibilidad de que algo no exista. Para esto se utiliza generalmente, esto permite todos los niveles estadísticos y es la forma de medición más completa que existe. Y no todas las variables presentan la posibilidad de un cero absoluto. Por ejemplo, el nivel de chocolate del Rey, el agrado, no suele haber un cero agrado hacia una variable. El gusto, por ejemplo, no suele haber un cero gusto. O algo me gusta o no me gusta, pero el cero, que es la ausencia de gusto, no existe. ¿Me explico? Por lo tanto, no es aplicable a todas las variables. Pero a las variables que es aplicable es muy interesante. Por ejemplo, aquí hay una forma de preguntar en una escala de suma constante. Se ofrece al individuo una cantidad que divide entre todas las opciones y le dice, usted tiene 100 puntos para repartir entre las siguientes características en función de cuán importantes son para usted a la hora de comprar un chocolate de leche sin azúcar. ¿Qué significa? Usted tiene 100 puntos para repartir. Usted podría no darle ningún punto a una de estas características.
Si para mí la versatilidad, que lo puedan comer todos, no es una característica importante, un chocolate de leche sin azúcar, yo no le doy ningún punto. Cero, cero absoluto. Pero el aporte bajo calórico es muy importante, le doy un 50%. Y la fórmula equilibrada es más o menos importante, le doy 10. Entonces le doy 10 puntos de los 100. Perdón, no es 50%, son 10 puntos de los 100. Entonces yo puedo aquí tener un cero absoluto, así como puedo tener cero hijos. Y esa es la diferencia de esta escala. Bueno, muchachos, esto ha sido el proceso de operacionalización de variables. Los niveles, lo que es la medición y lo que son los niveles de medición y las escalas utilizadas. Creo que en el punto que estamos hoy hemos visto la parte más compleja de la materia, que de ahora en adelante todo lo que vamos a ver va a resultarles más fácil y entonces, bueno, eso me agrada. Muchísimas gracias por haber estado aquí y terminamos por hoy la clase. Véanla y nos veremos prontamente. Hasta luego.